Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con Luis Aurelio Ordóñez, profesor de la Universidad del Valle, que nos hablará un poco acerca de la publicación Universidad del Valle 60 años. Bienvenido, profesor. Gracias, Surani. ¿De dónde surge este libro? Bueno, la verdad es que yo estaba haciendo un trabajo, una exploración sobre un periodo de la Universidad del Valle, un periodo como muy especial. Como siempre, creo que surgen las inquietudes para refutar algunos lugares comunes, algunas cuestiones que se dicen acerca de la Universidad del Valle en 1971, que hubo un conflicto. Y entonces, para hacer ese trabajo, yo quería saber cómo había sido la evolución de la Universidad del Valle para poder calibrar y hablar muy bien qué hubo antes y qué hubo después. Cuando estaba en ese proceso me llamó el rector y me pidió escribir un libro para conmemorar los 60 años de la universidad. Entonces yo realmente ese trabajo que venía haciendo lo enfoqué hacia allá, hacia hacer una memoria. Es una memoria histórica, no es exactamente la historia de la universidad, pero es algo muy cercano a ella, como una memoria de la universidad a lo largo de los 60 años. Por eso surgió y el periodo entonces quedó acotado entre 1945, que es el año de fundación, y el año 2005, cuando se conmemoraron los 60 años. ¿Y cuál fue el proceso para recoger esta documentación? El texto que respalda ese libro, digamos que es el soporte con documentos, tiene más o menos 800 páginas. Entonces es una recopilación de documentos, periódicos, actas. Bueno, profesor, háblenos un poco más de ese momento de creación de la universidad. La idea de crear la Universidad del Valle surgió en la Cámara del Comercio de Cali. Esa Cámara de Comercio fue creada en 1910, pero por allá en 1944 se ventiló la idea de crear una universidad. Y esa idea fue llevada a la Asamblea Departamental. Severo Reyes Gamboa fue el diputado gestor del proyecto y muy apoyado por don Tulio Ramírez, porque así le decían, don Tulio. Un hombre con una visión realmente muy interesante, era un educador y era el director del Instituto Antonio José Camacho, que era un instituto industrial, y don Tulio Ramírez, que pensaba que ya para 1945 Cali necesitaba tener una universidad. La universidad nació como Universidad Industrial del Valle en 1945. Entonces, al denominar la Universidad Industrial, realmente tenía una restricción. Y por eso las primeras carreras, por ejemplo, eran comercio, había una escuela para señoritas y la escuela de enfermería. Enseguida entraron las ingenierías, 1946, 1947, arquitectura, y entonces ya cuando fue llegando a los años 50, escuela de medicina, entonces ya 1954 ya ese nombre no era un nombre adecuado para la universidad porque no era la universidad industrial, ni el Politécnico, digámoslo así, sino universidad con una dimensión cultural más amplia. Entonces se llamó a partir de 1954 Universidad del Valle. No querían crear la Universidad del Valle y daban toda clase de argumentos, y hay uno que es el más folclórico, ¿no? Aquí no podía haber universidad porque hacía mucho calor. Eso es increíble, pero eso aparece dentro de las objeciones para crear la universidad. Y a mi manera pertenece a esa mentalidad atávica como señorial. Más aún, un año después la universidad fue castigada. Le quitaron lo más importante en ese momento, que era la Escuela de Agricultura Tropical que funcionaba en Palmira. Como que la castigaron por haber nacido, la misma mentalidad, creo yo, y entonces la universidad, pues, con muchas dificultades. Pero rápidamente en 1946 ya vienen las ingenierías, que es lo que yo me pregunto, si Cali estaba en una etapa preindustrial, como algunos afirman, yo no comparto esa hipótesis. ¿Para qué se iban a formar ingenieros? Ingenieros químicos y ingenieros electromecánicos. Pues para las empresas de Cali que ya tenían cierto relieve
pero también porque en 1945 llegaron las transnacionales a la industria manufacturera en Colombia y en más de un 90% llegaron a Cali. Entonces sí hay una relación en ese sentido, que era como preparar ingenieros calificados para trabajar en algunas empresas que tenían asiento tanto nacionales como extranjeras que estaban en Cali. Y había esa relación y rápidamente aparece la Escuela de Arquitectura, respondiendo a un crecimiento exponencial que tiene Cali, la ciudad que más crece en Colombia entre 1920 y 1960 y es una de las ciudades con Sao Paulo en el Brasil que más crece en América Latina. Bueno, ¿y cuál era la estructura que tenía la universidad en ese momento y dónde estaba ubicada? Hay un titular de un periódico, la Universidad del Valle nació en la calle del Pecado. Hay una calle que en Cali se llamaba o se llama la calle del Pecado, es por ahí en el centro, la tercera, ahí nació la Universidad del Valle. Pero también tenía una sede rápidamente para arquitectura, cerca de una panadería, según la descripción que yo tengo, del otro lado del río, como por cerca al Hotel Intercontinental. Después la universidad ya no cabía allí, entonces funcionó en el claustro del Colegio de Santa Librada durante un tiempo, pero tampoco, digamos, pudo albergar a la universidad mucho tiempo, entonces ya la universidad se concentró en la sede de San Fernando y después, con los Juegos Panamericanos de 1971, se construyó la ciudad universitaria y en el año 72, en el año siguiente, se trasladó la mayor parte de la universidad acá. Profesor Luis Aurelio, ¿cómo llega el lote donde está ubicada la Universidad del Valle, sede Meléndez en este momento? ¿Cómo llega a ser de la universidad? ¿Cuál fue el proceso de apropiación de este espacio? Es un proceso combinado porque aquí había un ejido que fue otorgado por el municipio de Cali a la Universidad del Valle, recién creada, o sea, en el año 1946. Pero ese ejido se perdió, como se han perdido otros ejidos. ¿Qué ocurrió después? En 1955, uno de los miembros del Consejo Superior de la universidad era uno de los hermanos de Garcés Giraldo. Entonces allí comenzó a hablarse de un lote para la universidad y ellos donaron un lote. Y este es el lote que tiene 100 hectáreas, o sea, 1 millón de metros cuadrados. Ya había el proyecto, ya había el préstamo del BID para construir la universidad y el gestor de la construcción de la Universidad del Valle era el doctor Alfonso Ocampo Londoño. Después de haber adquirido este enorme espacio, ¿cómo se empieza a estructurar, a edificar la universidad como tal? La universidad se construyó rápidamente, es la gran paradoja. Es un proyecto de arquitectura maravilloso. Realmente el proyecto arquitectónico es ganador de una Bienal de Arquitectura. Escribir en la universidad. Reflexiones y estrategias sobre el proceso de composición escrita de textos académicos. Autor Alfonso Vargas Franco. El libro ofrece a profesores y estudiantes universitarios una revisión de las más recientes investigaciones sobre los procesos de composición escrita. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Psicología comunitaria de la convivencia, autor Carlos Arango Calat. En este libro se describe el desarrollo como psicólogo comunitario de su autor, mostrando las facetas profesional, investigadora, crítica y reflexiva. ¿Cuáles han sido los cambios más notorios de la universidad? La universidad en 1950 estaba muy mal, le habían quitado lo mejor por razones políticas. Y entonces, ¿qué pasó? La universidad estuvo a punto de extinguirse, pero vino en el Colegio Médico del Valle una discusión para fundar la Escuela de Medicina. Y de nuevo apareció ese escepticismo que ha rodeado a la universidad durante toda la vida, desde su origen. Nuevamente, no, ahora cómo va a tener escuela de medicina si aquí hace mucho calor, si aquí esta ciudad no es para eso, es para sembrar cacao, para pasearse, como cuando llegaron los primeros automóviles, algunos señores se quejaron porque decían que los automóviles hacían mucha bulla, espantaban las mulas reculaban contra los cercos, se había acabado el paisaje bucólico hermoso de Cali, en fin, es una mentalidad. En 1950, pese a todo, se fundó la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina. Y ellos tenían el decano insigne, el gran gestor, el doctor Gabriel Velázquez Palao, tenía una idea, a mi manera de ver, extraordinaria, fortaleciendo una idea de formación integral que consistía en dar una sólida formación básica a los estudiantes, pero también una formación en otra dimensión, se decía, del espíritu. Y entonces de allí, de ese proyecto, nació la Facultad de Ciencias, con sus departamentos de química, de física, de biología, de matemática, para dar ese soporte, y también la Facultad de Humanidades. Profesor Luis Aurelio, la Universidad del Valle, como una entidad pública donde se gesta pues, la educación y los procesos de pensamiento libre, ¿cómo influye en la ciudad en ese momento y cómo influye hoy? Pues la universidad influye. En un principio, digamos, hay una relación más cercana de la universidad con la estructura de la ciudad, por ejemplo, con las escuelas de ingeniería, con la Escuela de Arquitectura y con la Escuela de Medicina, que formaba también para la investigación de la malaria. Entonces había una relación con la sociedad, realmente una extensión social en otro sentido, como extensión de las funciones básicas de la universidad a personas que no podían matricularse. Bueno, profesor, cuéntenos un poco en detalle cuáles fueron los conflictos más evidentes en esos 60 años de la Universidad del Valle. Hay 3 conflictos, sobre todo. En 1950 hubo como un abandono de la universidad y la universidad estuvo a punto de perecer. Hay algo como un milagro, un accidente, porque hay algo mezclado con un gobernador de la época que era realmente era como muy contrario a la vigencia de la universidad. Murió en un accidente.
en Palmira. Y entonces el nuevo gobernador fue muy proclive a la creación de la Escuela de Medicina. Es decir, de esa primera crisis la universidad salió fortalecida, muy fortalecida, y durante un periodo que va de 1950 a 1971. En 1971 vino otro conflicto que tiene un precedente 3 años antes, que pertenece como a la oleada de inconformidad de la juventud del mundo. Comenzó en Berkeley, en California, en 1964, porque los estudiantes se negaron a ser reclutados para la guerra del Vietnam, y ese movimiento que comenzó allí recorrió prácticamente todos los países del mundo y tuvo su momento culminante en Francia en el año de 1968, el Mayo francés, y en la conocida masacre de Tlatelolco en la Universidad Nacional de México. Esos hechos de la época tenían su influencia sobre los estudiantes de la época en la Universidad del Valle, y entonces aquí se levantaron unas banderas contra los cuerpos de paz que ahora aparecen en la película El Rey. Ese movimiento pertenece a esa corriente internacional de la época, de la juventud que levantó grandes utopías, y bueno, todo estaba a punto de estallar en esa época. De ese conflicto la universidad salió nuevamente fortalecida, porque después del conflicto viene un periodo de un rector, yo pienso que era un rector magnífico, muy joven, Álvaro Escobar Navia, y este rector le dio como un equilibrio, un nuevo equilibrio a la universidad, porque vinieron algunos investigadores muy importantes, y también se creó la Escuela de Teatro, por ejemplo, y ese florecimiento en la universidad. Después vino otro conflicto que es interno, relacionado con una gestión muy, yo digo que muy dañina para la universidad. La universidad nuevamente a punto de perecer en 1998. Bueno, y así como se dan estos conflictos o estas crisis, ¿cuáles son los momentos más positivos en los 60 años de la Universidad del Valle? Yo creo que hay un momento muy positivo de 1950 hacia adelante. Es extraordinario, y además porque yo sigo mucho también como la visión de los rectores, de las personas que van a llegar desde ese momento extraordinario realmente. Yo pienso que hay un florecimiento extraordinario de la universidad de 1950 hacia adelante, con todas esas dimensiones de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de una dimensión humanística. Y después, digamos, el resurgimiento de la universidad en 1973 es un resurgimiento muy interesante, pensando en que el modelo de la universidad es un modelo moderno, de universidad moderna y reflexiva. ¿Qué quiere decir moderna? La Universidad del Valle nunca ha sido clásica, nunca se ha enseñado latín aquí, ni ha habido facultad de Derecho, es por eso. Siempre aparece la idea de formar aquí el derecho, pero realmente es que del origen la universidad tiene otra perspectiva. Y algo hay en la universidad, por la ley que estaba vigente en Colombia cuando fue creada, inspirada en la ley de la Universidad Nacional. Sentido de universidad moderna quiere decir que es una universidad que no solamente divulga conocimientos preexistentes, sino también construye conocimiento. Ese es el sentido de universidad moderna. Y entonces la función de investigación en la universidad es evidente. Ese es el signo característico de ser una universidad moderna, como son las mejores universidades del mundo. Herramientas básicas del actor aplicadas al teatro de títeres. Pestalozzi Parra Perdomo es su autor. Se resalta en esta obra la importancia del conocimiento y el dominio de las herramientas básicas de la actuación y cómo éstas dimensionan el arte de los títeres y desde luego el oficio del actor como eje fundamental del hecho escénico.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El amo del destino. Autor Gonzalo Munévar. Este libro cuenta la historia de Óscar, quien va a ser el orgullo de su familia, de su colegio y de su país Colombia. Pero por el camino se pierde. Su ambición de llegar a ser un gran científico es motivo de hilaridad para sus amigos y de preocupación para su familia. Yo soy economista egresado de la Universidad del Valle. Hice una maestría en historia, con énfasis en historia económica, en la Universidad Nacional. Soy profesor titular de la Universidad del Valle hace muchos años. Yo vine a estudiar de Popayán, entré a la Universidad del Valle, me vine a estudiar y me quedé aquí. La infancia de Popayán es una infancia combinada con el campo, porque mi padre era un hombre de finca, entonces era andar en medio de canoas, de ríos, a caballo, pero a mucha velocidad, atravesar un río nadando, irse a pescar, cosechar algodón, cosechar maíz, enlazar un novillo. Hay algo que se llama cumbambear un ternero, que es digamos, luchar con el ternero y tumbarlo al suelo. Yo tengo unas marcas de rejos de ganado por aquí, por acá, porque esas eran, digamos, lo que a nosotros nos gustaba. A veces hacíamos corrida con algunos amigos de unos terneros que eran bravos, entonces hacíamos también corrida. Realmente la infancia en Popayán es una infancia un poco escindida entre la vida urbana y la vida campesina. Yo llegué a la Universidad del Valle en 1968, donde en mayo el movimiento estudiantil francés estaba en el Mayo francés. Para nosotros Cali, cuando éramos niños, Cali era pues una maravilla. En Popayán no había semáforos, en Popayán no había todavía buses urbanos. Entonces el cambio realmente, a pesar de estar tan cerca, era como un túnel del tiempo, porque una ciudad un poco rezagada en el tiempo, Popayán. Y entonces esa transición es como supuestamente a una vida un poco más abierta, más mundana, podríamos decir. En esa época, entre Popayán la vida era más recogida que la vida más abierta, digamos, acá en Cali. Mi vida es hacia lo inútil, ¿no? Porque cuando estaba en la finca era fisócrata, yo pensaba que los frutos, la riqueza solamente la daba la tierra, y por eso yo me sentía muy útil. Pero después yo entré a estudiar ingeniería mecánica, después en el conflicto del 71 me tuve que salir de la universidad, y cuando regresé entré a estudiar economía, o sea, fisiócrata, economía, historia, y en el camino hacia lo inútil creo que voy hacia la literatura y probablemente la filosofía. Dentro de la historia económica yo tengo un campo de especialización que es la historia empresarial. La historia empresarial es una disciplina fundada en la Universidad de Harvard en Estados Unidos como una subespecialización de la historia económica. Entonces mis publicaciones básicamente están allí. Yo cuestiono el mito según el cual el espíritu empresarial es un monopolio
exclusivo de los antioqueños, y entonces uno observa, por ejemplo, que Julio Mario Santo Domingo es barranquillero, que Carlos Ardila Lule es de Bucaramanga, y que yo tomo una muestra de 7 empresarios muy conspicuos, muy destacados. Con esa muestra representativa de industriales urbanos en Cali, refuto una hipótesis según la cual, si no fuera por los antioqueños o por los inmigrantes extranjeros, no habría industria en Cali. La primera parte se llama El escenario, describiendo el despegue industrial de Cali hasta la Segunda Guerra Mundial, la llegada de la inversión extranjera a Cali, que cuando llegó la inversión a la industria manufacturera, llegó a Cali, no llegó a Bogotá, no llegó a Medellín, no llegó a Barranquilla, sino a Cali. Ese es el libro. Yo ahora he comenzado otro libro, es otro homenaje a Cali en otra dimensión. Voy a resaltar algunas figuras caleñas, como por ejemplo Enrique Bonaventura, que es el gran dramaturgo de dimensión nacional, internacional. Andrés Caicedo está dentro de los personajes que yo sitúo en un momento en Cali, 1968 a 1971. Luis Ospina también aparece allí, Mayolo, Paquico Ordóñez, Hernando Caicedo, digamos en esa época unos jóvenes que hacían unas labores culturales importantes. Esto lo relaciono con la época del movimiento estudiantil de 1971.